quiero que hablemos acerca del Evangelio completo, pero desde el punto de vista teológico. No como cuando nosotros presentamos a otra persona a Cristo, ¿sí?, para que reciba el Evangelio, sino desde el punto de vista teológico. O sea, porque si nosotros mismos no comprendemos, ¿cómo nosotros le vamos a decir a otro, a compartir a otro las buenas noticias de salvación? Necesitamos internalizar el Evangelio completo. Amén. Entonces, quiero decirle bueno, con lo que he dicho antes, nosotros hemos estado estudiando en una escuela y tenemos ya, vamos para 2 años, ya vamos a terminar. Y en esos 2 años hemos visto el Evangelio desde varias perspectivas, ¿sí? El Evangelio que predican los apóstoles, el Evangelio de Dios, el Evangelio del Dios de Israel, el Evangelio desde el punto de vista de Abraham, o sea, desde varios focos. O sea, que este tema es demasiado amplio, ¿no? O sea, voy a tratar como de hacer un resumen, ¿sí?, de esto, pero creo que es muy importante que nosotros comprendamos el Evangelio. Entonces quisiera que fuéramos a Hechos 2, al discurso de Pedro, el primer discurso de Pedro. Y para mí este discurso resume lo que es el Evangelio y la obra redentora de Cristo. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesucristo, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a todos y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta
perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Amén. Entonces aquí nosotros vemos cómo el apóstol Pedro hace un panorama general, por supuesto desde el punto de vista como judío, o sea, de los judíos, ¿sí? Pero él hace un panorama general del propósito de Dios y a Cristo encajado en ese plan, ¿verdad? Y una vez que él presenta allí el evangelio, no dice, bueno, ¿usted quiere hacer la decisión de fe? ¿Preguntó eso? No, ¿verdad? Dice que cuando ellos escucharon quién era Él, quién era Cristo y cuál era su obra, y escucharon el evangelio, entonces la respuesta de ellos fue compungirse de corazón. O sea, ellos dijeron, esto es conmigo, esto es para mí, ¿no? Y entonces fueron ellos los que le dijeron que entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? A mí me encantan estas respuestas espontáneas ante el evangelio, ¿no? De que las personas escuchan el evangelio y dicen, ¿qué hago? Y estos días que se impartió la palabra, alguien se me acercó y me dijo, pastora, yo necesito cambiar mi vida. Esa es la respuesta al evangelio. Cuando no lo tenemos que acusar y decirle que usted que es pecador, que usted que no, sino que él se refleja en esa palabra, en ese evangelio, y la persona misma dice, uy, no, yo estoy mal, yo necesito esto, ¿sí? Porque ahí es donde es buena noticia. Amén. Para que haya una buena noticia, tiene que haber una mala noticia primero, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de esto. Y fíjense que dice el 41, y a los que recibieron su palabra. O sea, la palabra, el evangelio se tiene que recibir, pero por la palabra. No es lo mismo que yo le diga a la persona, venga, la invito para la iglesia el domingo, ¿verdad? ¿Está recibiendo la palabra? Le estamos haciendo una invitación para que reciba la palabra, está bien. Pero a veces, hermano, hacemos cosas dentro de lo que llamamos evangelismo, que cuando uno mira la escritura y ve aquí lo que está sucediendo, uno ve que hemos como adornado mucho esto, y entonces a veces nos deslumbramos con los adornitos, ¿sí? ¿Cuántos creen que un árbol es hermoso en sí mismo, verdad? Hay árboles que usted los ve majestuosos, se deleita mirándolos y todo, y wow, el fruto, los mangos, las raíces, las cortezas, ¿no? A mí me gusta llegar y a veces cuando veo un árbol altísimo, agarrarlo y abrazarlo. Yo, uy, así me tan bello. ¿Ah? Sí, que es una sensación tan hermosa. Y tocarlo y todo. Ahora imagínense que los hombres inventaron ponerle luces y ponerle bombillitos y ponerle bolitas y ponerle, ¿sí? Y entonces a veces en diciembre nos deslumbramos con las bolitas, con los adornos, con las lucecitas, y perdemos de vista la esencia misma del árbol. Entonces así nos pasa con el evangelio, lo adornamos tanto y le ponemos tanta cosa que se nos olvida realmente cuál es la esencia. Surge una pregunta, entonces, ¿cuál es el evangelio completo? ¿A qué se refiere cuando se dice que se predique un evangelio completo? Porque damos por supuesto que ya nosotros sabemos el evangelio completo y lo predicamos el evangelio completo. Pero vamos a ver al final de esta enseñanza si de verdad nosotros estamos predicando o nos predicaron un evangelio completo. Y yo siempre hago un ejemplo
tengo un papelito aquí en mi mano, ¿verdad? Y yo hago este ejemplo, digo, bueno, imaginémonos que este papelito es el evangelio completo y que nosotros cuando venimos al Señor, alguien nos dice, mira, el evangelio completo cree en los milagros, pero no cree en, no sé, o sea, Dios te puede sanar un dolor de cabeza, pero quizá cáncer no. Entonces, bueno, está condicionado, vamos a quitarle un pedacito. Este pedacito yo no lo creo, así no me parece. Después, ay, Dios es bueno, ok, el evangelio dice que Él es bueno, que Dios es bueno. Sí, pero si Él es bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Entonces, quiere decir que Dios no es tan bueno, lo vamos limitando. Y cuando nosotros nos damos cuenta, hermano, en todo eso que dudamos, en todas esas cosas, cuando terminamos creyendo un evangelio a medias, no un evangelio completo. Y si los que están adentro creen un evangelio a medias, dígame usted, ¿qué es lo que vamos a predicar? ¿Sí? Entonces es necesario ir a la palabra, ir a los fundamentos, porque hay otro aspecto, y es el aspecto de que el evangelio tiene un aspecto antropológico, ¿sí? Ya hablando formalmente de la parte teológica, antropológico dirigido al hombre, y un aspecto cosmológico, quiere decir que engloba toda la creación. Se nos enseñó, por lo menos a mí, que el centro del evangelio era el hombre. O sea, como Dios ama tanto a la humanidad, que Él hizo toda la creación y puso al hombre allí, y el hombre es el centro de todo. Sí, es un evangelio más humanista, para que le vaya bien, para que le salga a todos bien, para que usted conozca su pareja ideal, para que usted, todo lo que tiene que ver con la esfera de la vida. Y sí es verdad que cuando nosotros conocemos el evangelio, ¿verdad? Nosotros, Dios por la gracia, por la extensión de su gracia sobre nuestras vidas, nuestro entorno cambia, nuestra vida cambia, nuestra familia cambia, nuestra forma de ver el mundo, los negocios, el dinero, la salud, todo cambia, pero ese no es el centro. ¿Sí? Entonces, el poner al hombre como foco para que yo esté bien y todo me salga bien y no estamos predicando tampoco un evangelio completo, porque el evangelio se centra más en lo que Dios es y lo que Dios ha establecido. Amén. En su palabra, lo que Él es. Dios, ¿quién es Dios? A ver, si yo preguntara a ustedes, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? A ver, alguien que me diga, ¿quién es Dios? El creador, el dueño de todo. ¿Qué más? Nuestro Padre. ¿Quién es más? ¿Dios es amor? Sí, Él es amor, pero también Él es justo, santo, puro, ¿sí? Perfecto, eterno. Entonces, yo estaba haciendo como un balance allí, ¿no? Porque comenzamos a hablar, que Dios nos ama, y es verdad, Dios nos ama, pero Él es más que eso, ¿sí? Entonces, es interesante ver estos aspectos antropológicos y cosmológicos, porque el hecho de que el hombre hubiese pecado no solamente afectó al hombre, afectó toda la creación, afectó a los animales, afectó el clima, afectó todo lo creado. Por eso dice que la tierra gime, ¿sí? Hasta que los hijos sean manifestados, hasta que todo lo que se ha hablado acerca de restaurar, de redención, todo eso sea completado. El círculo no está completo todavía, ¿sí?
No está completo todavía. Entonces, en el plan original de Dios para la humanidad no ha cambiado desde Génesis. O sea, lo que Dios estableció en Génesis, vamos a ir a Génesis, cuando Dios creó, ¿qué creó Dios primero? Al hombre no, todavía no, ¿verdad? Sí, la luz. Y dijo Dios que todo eso era bueno. Ahora no había puesto todavía al hombre y ya Dios había dicho, esto que creé es bueno. Es bueno. Entonces fíjense el peligro de poner el evangelio centrado en el hombre. Sacamos de la ecuación muchas cosas. Porque la creación misma está puesta para gloria de Él. Amén. Por eso es que cuando en las promesas de restauración el Señor dice cielos nuevos y tierra nueva, ¿no? Porque no solamente está centrado en nosotros, sino también engloba todo lo que Dios hizo, todo, y todo era lo que Él hizo, Él dijo que era bueno. Bueno, y cuando hizo al hombre, ¿verdad? Cuando hizo al hombre, ¿qué dijo Dios? Cuando hizo al hombre, pero vamos al 31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Sí, era bueno en gran manera. El capítulo 2, verso 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces él hizo la creación completamente. Él no solamente hizo al hombre y dijo, bueno, para consentirlo le voy a hacer todo lo que está alrededor para consentirlo a él. No fue así. Nos creó y nos bendijo. Lo bendijo en la tierra donde lo plantó. Lo bendijo allí. Dijo, bueno, fructifiquen, multiplíquense, ¿sí? Sojuzgad la tierra y señoread sobre ella. Y bueno, pero cuando nosotros vemos después, entonces ya la dinámica del huerto, nosotros vemos que el Señor se paseaba sobre el huerto. O sea, yo quiero que usted imagine a Dios disfrutando también de lo que había creado, del huerto. ¿Sí? Y ahí estaba el hombre. Y también estaba disfrutando de la comunión del hombre. ¿Sí? Entonces, cuando el hombre peca, y no me voy a meter mucho ahí porque esto es largo, ¿sí? Pero cuando el hombre peca, en el mismo instante que el hombre pecó, y hay gente que hace este tipo de preguntas, pero si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿para qué lo creó? Y si Dios sabía que el hombre iba a elegir, porque Él es omnisciente, ¿sí? ¿Por qué hizo el árbol allí del bien y del mal? Le hubiera dejado solamente el del bien, más nada. Mire, fuéramos robots, no personas. Haga lo que yo digo y punto. Sin voluntad, sin poder de decisión. Pero Dios quería que el hombre eligiera también habitar con Él y estar con Él. Ese era el deseo de Dios. O sea, no es lo mismo que usted diga como mamá, voy a poner ejemplo a Benita haga un sancocho así, un hervido bueno de esos que me comí alguna vez en su casa, y vengan todos a comer y a mis hijos y los invito y todo, y no, pues los hijos digan, por ejemplo, no, pues tenemos que ir porque tenemos que comernos la sopa, porque si no, imagine quién se la va a comer. A que digan, nosotros queremos disfrutar también de eso, de mi mamá, y comernos la sopa, ¿verdad?
disfrutar también de eso. Entonces, esa relación, esa comunión que había allí, a través del Evangelio, Dios también desea restaurarla. Amén. Así que cuando a veces la gente empieza a pensar que, bueno, pero entonces como el hombre pecó y le falló a Dios, entonces vamos a hacer plan B, o Dios hizo plan B. No, el plan sigue siendo el A. El plan sigue siendo el mismo. Ajá. Dios no cambia. Cuando el Evangelio, uno necesita conocer que el Evangelio, en lo primero que se cimienta es en la persona de Dios. ¿De quién es Dios? Porque Dios no cambia. Aun cuando Él dijo que Él se había arrepentido de crear al hombre, porque lo dice la palabra, ¿verdad? Dijo que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Cuando Él ve a Noé, un hombre justo, un hombre, dijo, wow, no, ya va. Todos estos hombres de Dios a lo largo de la Escritura y en lo que Dios hizo pacto con ellos, fue porque también Dios vio que ellos tenían el mismo deseo de compartir, de alinearse a ese evangelio, a lo que Él había creado. Es que yo lo disfruto, diría Dios, pero yo también quiero que usted lo disfrute. ¿Sí? Y cuando encontró en los hombres allí gente que amaba lo que Dios amaba, Dios decía no. Por eso le hace esa promesa después a Noé, le dijo, yo no voy a volver a destruir la tierra con agua. No la voy a, y puso el arco iris como un pacto, un recordatorio. Porque de alguna forma Noé le recordó Génesis y le dijo, Señor, tú dijiste que todo era bueno, en gran manera. ¿Sí? El pecado ha separado al hombre. El hecho de que Adán y Eva tomaran del fruto y comieran, participaron de la desobediencia. Y ellos, ¿sí? Nosotros sabemos de dónde nace esa desobediencia, ¿verdad? ¿De dónde nació primero? ¿Dónde nació primero la desobediencia? Ajá, desde Luzbel, ¿sí? Y él, allá esa rebelión que hubo en el cielo, ¿verdad? Él dijo, no, pues yo no me voy a quedar solo con esta rebelión, yo voy a buscar más adeptos a la causa. Así que engañó al hombre, a la mujer, y la mujer lo dio a su marido. Y ambos pecaron. Ahora, dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Hay quienes dicen, pero yo no estaba ahí, a mí no me dijeron nada, yo no participé. Pero cuando nosotros vemos el ejemplo aquí de Hechos que leímos ahorita, de Hechos capítulo 2, cuando le dice, ustedes mataron y crucificaron al Señor. Quizás muchos de ellos no agarraron la lanza y se la clavaron al Señor, o no lo clavaron en la cruz, así, no fueron culpables. ¿Cómo que se llama ese? Ajá, sí. Autores materiales, ¿sí? Del hecho. Ajá. Pero ellos sí participaron. Al ser nosotros hombres, participamos. ¿Sí? También no, por ese pecado que habitaba y que todavía lucha ahí en el hombre, participamos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Yo le digo, vosotros mataste al autor de la vida. Usted sabe lo que es eso. Y ellos, por eso, al oír esas palabras, ellos se retumbaron y dijeron, se compungieron de corazón. Y eso es conmigo. Sí, yo lo hice. Yo quise que eso pasara. Y cuando a veces la gente empieza a filosofar allí y decir, no, pero bueno, lo que me pasa lo que me está pasando es porque Dios lo permitió, entonces Dios es malo. Y concluye con eso, Dios es malo.
¿no? Entonces también está participando allí de la muerte del Señor. Deseamos que, a través del pecado, como seres humanos, participamos en eso. Y es tan tremendo que yo lo puedo ver como desde el punto de vista de la biología, por ejemplo, el ADN, ¿sí? Cuando usted va al médico y le dice el médico, bueno, a ver, vamos a mirar los antecedentes aquí. No, usted se alimenta bien. Sí, usted hace ejercicio, chévere. Sí. Pero vamos a ver los antecedentes aquí. La cadena genética que usted tiene. Y ahí le sale, no, pero que usted tiene familia, sus abuelos, hipertensos o diabéticos. Ya usted tiene una patología de base. Y la humanidad tiene una patología de base. ¿Sí? Todos son pecadores, todos. No hay ni uno bueno, dice la palabra, ni uno. Ni porque nosotros mismos creamos que somos buenos. Entonces el pecado de Adán condenó a la humanidad al yugo de este mal. Y toda la creación estuvo y sigue siendo afectada por la maldad desde el Edén. Es que estos cambios climáticos que se están dando, todo esto es por las industrias, por todo lo que ha pasado. No, es por la degeneración. El pecado trajo degeneración en todas las cosas. Primero espiritual y luego física. El hombre murió primeramente espiritualmente antes de morir físicamente. Por eso que uno ve en la escritura, y Matusalén vivió 969 años. ¿Y por qué antes esa gente vivía tanto y ahora la gente? El incremento de la maldad. ¿Por qué antes la gente no mataba y apareció de un momento a otro? Caín mató a Abel. ¿De dónde nació ese deseo? De la maldad. Entonces esa herencia la llevamos en el ADN espiritual. Por eso es que todos los hombres necesitan el evangelio. Todos. Y ninguno podía ser propiciación por otro, porque también llevaba el ADN. O sea, yo quiero que usted y yo veamos aquí lo complejo de esto, porque yo pudiera haber dicho, no, pues entonces yo me entrego, ¿no? A veces las mamás, cuando vemos que pasan situaciones con los hijos, digo, no, pues que me pase a mí, pero a él no. Pero resulta de que no hay sobre la tierra un ser humano que pudo haber hecho esto, sino solamente Cristo. Por eso es que Dios mismo, Él dijo no. El protoevangelio, Génesis 3:15, ¿verdad? Hablando de la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Allí el Señor dijo yo ya tengo la solución. Y echa a andar el plan de salvación. Sí, el plan de redención sobre la tierra. Entonces, ahora hay algo, el hombre se autoengaña. Primera de Juan 1, 8 al 10. ¿Me ayuda Elías, por favor? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, el hombre en sus esfuerzos por cumplir el plan de Dios abraza la religión y dice, vamos a hacer un sistema en el que nosotros mismos nos tratemos de cumplir, las exigencias de Dios, ¿sí? Pero no puede. Romanos 2:17 dice, aquí tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios, que no solamente sabemos la elección de Dios para escoger también a Israel,
Y ellos, apoyados en la religión, ellos dicen, no, nosotros ya, nuestro padre es Abraham, ya estamos, ya nosotros cumplimos el requisito, ¿sí? Y conoce su voluntad, instruido por la ley, aprueba lo mejor y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestros de niños, que tiene en la ley y la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y Romanos hace, me encanta el libro de Romanos, porque nos pasea acerca de todas estas cosas que tienen que ver con el evangelio. Amén. También allí en el capítulo 1 de Romanos, capítulo 2, verso 1 de Romanos dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que te juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, lo que Dios ha dicho y ha determinado es verdad. Amén. El hombre pecó, no, pero ¿quién lo vio? Ahí no había más nadie para verlo. Eso solamente porque Dios, la Biblia dice que pecó, entonces no. Sí. La mujer que tú me diste, ¿sí? Ella fue la que pecó. No, el Señor le dijo, tú pecaste. Amén. Pero esa es la naturaleza pecaminosa y hasta en eso nosotros vemos la acción de la maldad, en cómo el hombre se excusa y trata de colocar sobre otros la culpa del pecado. Pero hay una promesa que Dios hizo no solamente para el hombre, sino también para toda la creación, y es que la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Y el evangelio es el instrumento por el cual Él va a cumplir esa profecía. Amén. O sea, Él dice, el plan sigue, el plan continúa, no es un plan B. Cristo no era desde el principio un plan B. Él sigue siendo el plan A. Amén. Entonces, si Dios no hubiese intervenido, nosotros estaríamos condenados eternamente. Y a veces la gente, bueno, no hablando de la gente, sino nosotros no entendemos muchas veces que esto, lo que está en juego en realidad, no es el trabajo, ni mi tiempo, ni con quién me voy a casar, ni nada de eso. Lo que está en juego aquí es mi salvación, la eternidad es lo que está en juego. Y nosotros estamos aquí, la Biblia nos lo ha enseñado, de peregrinos, un paso, esto es un paso. Amén. Pero nosotros, mire cómo, y lo voy a hablar un poquito más adelante, cómo la perspectiva del mundo entra como conceptos dentro de la iglesia y decimos, bueno, Dios está allá y yo aquí. Y mis proyectos, y mis planes, y mis propósitos. Sí, Él está allá en el cielo y nosotros aquí, pasando roncha, dice. ¿Sí? No, pero ese no es el deseo de Dios. Él no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es misericordia. ¿Sí? Para que la gente pueda salvarse, para que el hombre pueda salvarse. Entonces, esa extensión de la intervención de Dios mismo en su plan,
O sea, Él hizo el plan y Él dijo, yo ya tengo todos los recursos, porque nosotros no podemos poner nada para que la redención se diera. Él tenía que ponerlo todo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Entonces quiero que veamos dos textos bíblicos, Juan 3:19. Juan 3:19. Juan 3:19. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Esa es la condenación. Que la luz vino al mundo. ¿Cuál luz? Jesús. Jesús es la luz del mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Sigamos. El 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces el hombre mismo, por él mismo, está condenado. Está condenado. Uy, hermano, yo no, nosotros, bueno, yo nunca Señor me libre, he caído en la cárcel, ¿no? Pero he conocido gente que ha caído en la cárcel. Y la preocupación de ellos es cuánto le van a dar, cuánta condena le van a dar. ¿Sí? No, me condenaron a tantos años. Y si se porta bien le rebajan un poquito a la condena, pero no le van a dar libertad. Pero esta condenación eterna, terrible, terrible. Entonces la gente está a veces esperando que viva todo lo que quiere vivir en sus desenfrenos, en su deleite. Y ya cuando yo ya veo que ya estoy más viejito, que yo ya haya vivido mi vida, entonces yo voy a tomar esa decisión de abrazar el evangelio. Y uno no sabe, hermano, uno no sabe, esa condenación es terrible. Pero vamos a ver la respuesta de Dios. Juan 17:3. Dice, y esta es la vida eterna. Ahora vamos a ver qué es la vida eterna. Ya vimos qué es la condenación, qué es la vida eterna. Que te conozcan a ti. No, yo pensaba que la vida eterna era pues cuando uno se muere y le salen alitas y vive uno así como en una nube y ¿no? Como que allá, bueno, no sé, tenemos mucho de Roma todavía, ¿sí? Pero esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y Benjamín Núñez hacía estos días una pregunta y decía, si tú te dan para predicar acerca solamente de Jesús y te dicen, te vamos a dar 1 hora para que hables solamente de Jesús, tú tienes, solamente con tu Biblia en la mano, tú tienes el suficiente repertorio para hablar de Él por 1 hora. Sin hablar de ti, sin ponerle una aplicación a la vida que tú llevas, solamente hablando de Cristo. Pero esta es la vida eterna, dice que te conozcan a ti. Fíjense que él vuelve otra vez, el énfasis no está en el hombre. Y cuando el evangelio solamente vemos el aspecto antropológico, ¿sí? No, centra, Dios me ama y como Dios me ama me va a hacer la vida chévere, todas las puertas que yo toque se me abren así como tipo, eso yo lo veo así como Chazán, eso como que la gente, sí, así como muy fantasioso, ¿sí? Y nos compramos esa idea. Lo más tremendo es que la compramos. Decimos, uy, sí, ¿verdad? Me parece buenísimo.
Pero cuando uno ve a Cristo, el Hijo de Dios, encarnado, sufriendo en este mundo, llevando los vituperios para poder pagar con su propia sangre lo que a nosotros nos correspondía pagar, nosotros decimos, no, yo no quiero sufrir. El hombre no quiere sufrir. Pero bueno, eso es otro tema. Eso es otro tema. Pero si el Hijo de Dios, siendo heredero de todo, estando en el cielo, no teniendo nada por qué venir a hacer aquí, porque Él como persona, Él ya tenía un lugar, ¿sí? Decidió venir y cumplir el propósito del Padre para redimirnos, no solamente a nosotros, sino también a todo lo creado. Entonces, hermano, eso es una gran bendición para nuestras vidas, que Cristo haya decidido hacer eso, ¿verdad? Entonces, Él no solamente, Él es Dios, como lo dice Juan 1:1, anótenlo si quiere, del 1 al 4. Él es el verbo de Dios, sino que también Él es plenamente hombre. Él tenía que venir a través de una mujer, como nacen todos los hombres, para ser plenamente hombre. Filipenses 2:5 al 8, Hebreos 5:8, 9, Hebreos 4:15. Pero también en el Evangelio, Él es el Rey prometido. No solamente la obra redentora de Cristo termina en la cruz, dando, ¿verdad?, el pago, presentando el pago por nuestros pecados, sino que también Él es el Rey que fue profetizado que vendría. Amén. Isaías 9:6 y 7. Lucas 1:32 y 33. Cuando el ángel le habla a María y le dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Fíjese, aquí está hablando de un evangelio completo. El evangelio no es completo si no habla del reino. No es completo. O sea, el evangelio, y vuelvo otra vez a decir que se ha predicado como una puerta para la entrada a la vida cristiana, pero es más que eso. Amén, es más que eso. Cuando la gente entra en esos conflictos de las sociedades en las cuales nosotros vivimos, y por qué no hacen algo, por qué no se acaba con la pobreza, por qué las enfermedades, mire todas las sociedades como están y todo eso forma parte de la maldad. Y el hombre mismo, por muy buena intención, entre comillas, que tenga, por sí solo no puede mejorarlo, no lo puede mejorar. Entonces es tremendo. Ahora, la obra de Cristo incluía sacrificio. Hebreos 9:26. Elías 9:26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, y esta palabra consumación es clave, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Amén. Otra palabra en la obra de Cristo: propiciación. El término de propiciación significa que alguien que está en contra de ti te sea propicio.
Primera de Juan 2:2. Propiciación significa que alguien que está en contra de ti te sea propicio. Hallar gracia. Para apartarnos de la ira de Dios. La reconciliación, otro factor importante en la obra de Cristo. Segunda de Corintios 5, 18 y 19, vamos a ir a ella. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, para que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Por eso se da la gran comisión. ¿Sí? Cristo mismo, o Dios mismo, a través de la persona de Cristo, ¿verdad?, estaba reconciliando al mundo con Él. Entonces, hablemos un poquito acerca de la respuesta. ¿Cuál debe ser la respuesta del hombre ante el Evangelio? El primer aspecto es el conocimiento. El conocimiento en sí mismo no es suficiente para salvación. Usted le puede dar doctrina, si quiere. Esos debates teológicos que a veces se abren allí con los mormones, con los testigos de Jehová, no los va a salvar. Con los católicos, no los va a salvar. ¿Sí? Sin embargo, para que el hombre pueda creer en la obra de Cristo es necesario que haya algún conocimiento de ella. Por eso cuando leímos al inicio, Hechos capítulo 2, cuando Pedro les habla acerca de la persona de Cristo y les habla acerca del Evangelio revelado, entonces ellos se compungieron y dijeron: esto es con nosotros. Porque no tenían conocimiento, ¿verdad? A veces ese conocimiento no es de elección. Venga para darle una lección. Porque ¿cómo hacían los indios, los indígenas y todo esto? ¿Sí? Mirando el cielo, mirando las estrellas, mirando el sol, dando testimonio de toda la creación de Dios. Si ella misma habla de su creador. Solo que ellos, al no entender, al no comprender esto, ellos adoraban al sol y adoraban las estrellas. Pero era el testimonio de Dios mismo revelándose. Amén. Por lo que dice Romanos 10, 13 y 14, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán a quien no han oído? O sea, necesitan oír. ¿Sí? ¿Y cómo oirán sin quien les predique? Entonces hay una cadena que se necesita cumplir para que pueda darse. La predicación del Evangelio es indispensable para que una persona ponga su fe en la obra redentora de Cristo. Amén. Otro aspecto tiene que ver con la aprobación, es decir, no basta con que los hombres conozcan el mensaje del Evangelio, sino que también estén de acuerdo con él. Hay gente que lo que llama evangelismo explosivo, un asentimiento mental. No, sí, a mí me parece, todo esto está muy bien, yo estoy de acuerdo completamente, pero hasta ahí. No estoy de acuerdo. Yo tengo mis propias creencias. Yo tengo mis propios, yo creo, pues. Otro tercer aspecto se refiere a la confianza personal. Es necesario que haya una decisión personal de depender de Cristo. La palabra de Dios nos enseña que la fe es dependencia. El Evangelio de Jesucristo nos llama a hacer lo que hizo Abraham. Por la fe en Jesús, depender de Él y confiar en que hará lo que ha prometido hacer. Por eso Él es el Padre de la fe. Sí, porque Él depositó su confianza plenamente en Dios. Y eso debe ser la respuesta de la gente, poner su confianza. Ahora, ¿qué se requiere? ¿Qué es necesario? Fe y arrepentimiento. ¿Sí? O la gente oye el Evangelio,
oye, tiene el conocimiento de Dios, ¿verdad? Y de lo que es el Evangelio, pero necesita fe para creer en el Evangelio y también una respuesta que es arrepentimiento de sus pecados. Porque no puede entrar, puede tener la fe. No, sí, yo creo. Pero si no se arrepiente, no entra, no pasa. Y hermanos, qué difícil es hablar de arrepentimiento en esta generación. Es necesario creer en el Evangelio y sin embargo arrepentirse de todas las prácticas contrarias a él. El arrepentimiento es un dolor sincero por el pecado, unido a un verdadero compromiso de renunciar y abandonar las prácticas pecaminosas y continuar una vida de obediencia a Cristo. Hechos 3:19, cuando dice arrepentidos pues y convertidos para que vuestros pecados sean borrados, y Hechos 26:20, que se arrepientan y se conviertan a Dios. Ahora, esto no va por una serie de normas morales, ¿sí? Porque la religión está llena de normas morales. No haga esto, no haga aquello, compórtese así, haga asao. Tiene que haber una revelación en el corazón de la persona de poder santificarse para Dios y de arrepentirse de sus pecados. Porque mire lo que pasa en la iglesia. A ver, o sea, por eso es que digo, el Evangelio no es solamente para traer a las personas a una vida cristiana, sino que necesitamos cultivar y desarrollar una vida espiritual acorde al Evangelio completo. Porque cuando la gente está cegada por el pecado y usted le señala el pecado y le dice, mire, eso que usted está haciendo es pecado, la gente se ofende, ¿verdad? ¿Por qué me están juzgando? ¿Por qué me están no? Entonces la persona dice, están rompiendo el amor que dicen tenerme. Y lo mismo sucede con Dios. Y resulta de que no, porque Dios al hijo que ama lo disciplina, lo corrige. Ahora, ¿la obra es de Dios o es de nosotros? De Dios. La convicción de pecado le pertenece al Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer eso por Él. Hay gente que espera que uno como pastores, bueno, pero es que no hacen nada. Ven que la gente está en pecado y no hace nada. A veces hay cosas, hermanos, que uno puede señalar. Pero cuando la persona persiste ahí en el pecado, es una decisión personal. ¿Por qué Jesús no trató de convencer a Judas? Oye, voy a perder tremendo recurso. Un administrador. Voy a perder un tremendo recurso, el tesorero. Ni le rogó al joven rico. Él le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hágalo pronto. A la final, el tema del arrepentimiento es una decisión personal. Usted es libre de hacer, hermano, porque por eso es que el Señor, en su soberanía, el hombre es libre de hacer y de tomar las decisiones que quiera. Todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, todos. Y por supuesto que a veces, yo lo he dicho, a veces ve uno la situación allá y se rasca uno la cabeza y yo no quiero meterme en ese paquete. ¿Por qué? Porque a veces uno ve que la gente no está preparada para recibirla. Dice la palabra, corrige al sabio y te amará. Pero corrige al necio y te aborrecerá. Entonces yo tengo que decidir como pastores en dónde yo voy a invertir. En los que están persistiendo en pecar o en aquellos que sí quieren abrazar el Evangelio. Hermano, esta lección nos ha costado mucho entenderla,
Mi papá, había cosas que nosotros le decíamos, pero papá, ¿por qué no actúa así? ¿Por qué no hace esto? ¿Y por qué no? Hasta que después entendimos, es que esta obra no es en nosotros. La obra de convicción de pecado no es suya ni mía. Por supuesto que a veces sí tenemos que señalar y decirlo, pero fíjense que volvemos al discurso de Pedro. Pedro no le dijo, ustedes que están fumando cigarro, que no lo dejan, que no el licor, que esto y lo otro, sino que ellos se vieron reflejados en el evangelio y se compungieron de corazón. Esto es conmigo. Y a mí me encanta que eso suceda, porque yo digo, eso sí es evangelio. Amén. Entonces, el arrepentimiento implica un cambio radical en el concepto que tienes de ti mismo. Implica asco por el pecado, repudio por el pecado. El que es de Dios va a la luz. Amén. Dice, no, a mí me gusta también cuando Natán, el profeta, y David era de Dios. Y estaba obstinado ahí en su pecado, pero él tenía el poder de quitarle la cabeza a cualquiera que viniera. Pero Natán fue un hombre sabio y le echó el cuento a la ovejita y todo. Debe ser esto. Entonces, pero lo ganó o lo perdió, porque es que tengo que decirle la verdad en la cara para que él verá si la procesa o no. No, él quería ganarlo. Él quería ganarlo. Y ¿cuál es mi actitud cuando yo señalo el pecado? ¿Ganarlo para el reino o separarlo? Otro factor que implica el arrepentimiento es estar abrumado por la tristeza al ver la maldad que habita en nuestros corazones y la maldad en el mundo. Ayer estaba viendo un reportaje de las mujeres afganas y las niñas afganas. No, yo estaba mal. Y nosotros, yo lo que decía, Señor, perdónanos que somos a veces tan egoístas y pensamos solamente en mí, en mi país y la cosa, y no miramos más allá. Todo el alcance que la maldad ha traído sobre la tierra. Esa gente que vive en Corea del Norte, terrible. Cada vez se inventan leyes nuevas para subyugar a la gente. La fuerza motivadora para correr de vuelta a Dios a través del sacrificio de Jesucristo implica una fuerza motivadora para correr de vuelta a Dios. Cuando ustedes se encuentran y dicen, no, esto es conmigo, yo soy de Dios, yo corro al Señor, no importa, con los platos en la cabeza, pero como dicen, pero corro al Señor. Otro aspecto que implica el arrepentimiento, más deseo de liberarse del pecado y de conservar la imagen de Cristo. Y eso es muy importante porque nosotros dormimos con el enemigo, tenemos una carne allí, ¿sí? que nos va a llevar continuamente a querer hacer lo malo. Otra cosa que implica es tener un corazón agradecido por el don y el perdón, el don del perdón y la salvación. Y un punto número 7, admiración y asombro ante la grandeza del amor de Dios que redime para sí una humanidad tan vil. Admiración y asombro ante la grandeza del amor de Dios que redime para sí a una humanidad tan vil en el que estábamos usted y yo. De allá venimos. Efesios capítulo 2. Y vosotros, estando muertos, asombro ante la grandeza del amor de Dios. Segunda de Corintios 7:10. Ahora voy a tocar
un último punto y es reforzar un poquito el aspecto cosmológico del plan o del evangelio completo. Porque el evangelio no se centra, vuelvo a repetir, en el hombre, sino en la persona de Dios, en la persona de Jesucristo. ¿Sí? Y también implica todo lo creado, porque el pecado del hombre afectó no solamente al mismo y a su descendencia, sino a toda la creación. Hebreos 1:3. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, la fiel imagen, dice esta versión, de lo que Él es, el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Entonces, predicar el evangelio completo, vamos a definirlo para cerrar ya en 7 etapas. Uno, salvación. El perdón de los pecados, la vida eterna a través del arrepentimiento y la fe en la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay gente que cree en la crucifixión. Semana Santa, ay pobrecito, sí lo mataron. No, pero es que Él no se quedó ahí, Él resucitó con poder. Está sentado a la diestra, amén, de Dios. Otra etapa, el bautismo en el Espíritu Santo, ser lleno del poder y la presencia de Dios, produciendo frutos de carácter y dones espirituales en la vida del cristiano. 3, una vida en santidad, vivir como un discípulo dedicado a Dios, incluyendo la obediencia a las Escrituras y los valores de integridad y lealtad. Fíjense que cuando nosotros predicamos el evangelio desde solamente Dios es amor, nos olvidamos que Él es santo. ¿Sí? Y que Él es justo, Él no puede transgredir su propia palabra. No se contradice. 4, justicia social. Por causa de que ahora la vida de Dios está en nosotros, ¿verdad? Nosotros influenciamos nuestros entornos. La iglesia debe ser respuesta para todo el entorno que está a nuestro lado. Por eso es que cuando vemos la iglesia de Hechos, ellos atendían a los huérfanos, a las viudas, ¿verdad? Pero ellos decían tampoco el extremo, porque a veces hay un extremo de que no, solamente ir y hacer, no. Es que no es bueno que nosotros atendamos a las mesas y descuidemos la palabra y la oración, ¿no? Porque eso también es importante. Otro, 5, Iglesia e Israel, ¿sí? No es que ahora nosotros somos la iglesia, los papaupa, lo máximo, y Israel Dios lo desechó. No, el plan de Dios para con Israel sigue, amén, continúa. Entonces trabajamos para el cumplimiento histórico, la restauración y la unidad tanto de la iglesia como de Israel, preparando para sí el camino a la venida del Señor. ¿Sí? 6, la segunda venida. El evangelio no es completo si no hablamos de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Preparando al pueblo de Dios para permanecer firme en los tiempos del fin, declarando que la venida del Señor vendrá en gloria y el juicio se acerca, que todos compadeceremos delante del trono de Dios, ¿sí?
Y por último, el reino milenial, el reino del Mesías, que se establecerá en la tierra con paz entre las naciones, reinando desde Jerusalén. La comprensión del Evangelio como una presentación de todas las dimensiones del reino de Dios, comenzando con el arrepentimiento, la salvación, pero terminando con Cristo gobernando y reinando sobre la faz de la tierra. Amén. Del milenio. Eso es importante. Entonces, algunas opiniones contrarias a la visión bíblica acerca de lo que es el Evangelio. Luis habló acerca de algunas de estas posturas, pero por ejemplo la teoría del deísmo, que es la teoría que dice que aunque Dios creó el universo, no existe ninguna relación entre el creador y la criatura. Bueno, Él creó todo, pero Él está ocupado allá y Él está allá en su mundo y nosotros en el nuestro. Eso es deísmo. 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 El dualismo cree que Dios y el universo material existen eternamente uno al lado del otro. Esta teoría se hace evidente cuando surgen problemas con la vida natural y secular. De la puerta de la iglesia para afuera, eso es vida secular. Y de la puerta de la iglesia para adentro es vida espiritual. No existe eso. Eso no es bíblico. Pero se mueve en la iglesia. ¿Sí? Otra, el panteísmo, teoría que dice que no hay distinción entre Dios y la creación. Ahora es el otro extremo. ¿Sí? Según esta teoría, Dios no trasciende la creación, es decir, no está por encima de ella ni es independiente de ella. Es como a veces, no es que Dios nos necesita. ¿Usted de verdad cree que Dios nos necesita? O sea, Dios no nos necesita. No, hay gente que dice, no, es que Él creó el paraíso y todo esto porque Él se sentía solo. Le faltaba algo, entonces para eso creó así como agarró barro, hizo al hombre y para que, imagínese, ¿sí? Y en la última, el materialismo, teoría que dice que el universo visible es la única realidad que existe. Cuando las personas dicen, no, el infierno es aquí, este es el infierno, ¿no? Es incoherente que un cristiano se declare materialista, ya que se prepara para ser un ciudadano del cielo y hay que creer en la existencia de Dios. Pero como nosotros vamos a trabajar, como nosotros nos lo pasamos conectados con otros aquí que ellos sí son más materialistas, entonces esa mentalidad se crea que no, es que yo no tengo tiempo para profundizar las verdades de Dios, porque no, esto, lo que yo estoy haciendo allá es más importante. Mire, hay que hacer un equilibrio, amén, entre eso, porque necesitamos conocer verdaderamente el Evangelio para poder transmitirlo, amén. Y termino con esta frase. Albert Goldster dice, no solo la raza humana, sino también todo el mundo no humano se vio afectado por el hecho de que Adán no hiciera caso a los mandamientos y la advertencia explícita de Dios. Los efectos del pecado afectaron a toda la creación. Toda cosa creada está, en principio, afectado por los efectos corrosivos de la caída. Voy a repetirlo. Según Albert Goldster, no solo la raza humana, sino también todo el mundo no humano, los animales, las plantas, el clima, todo, se había afectado por el hecho de que Adán no hiciera caso a los mandamientos y la advertencia explícita de Dios. Los efectos del pecado afectaron a toda la creación. Toda cosa creada está en principio afectada por los efectos corrosivos de la caída. Ustedes han ido a
al mar, y hay estructuras de hierro que están cerca del mar, cerca de la orilla, y cuando viene la brisa marina, ¿verdad? Todas las sales y los nutrientes se esparcen. Y a mí me sorprendió hace 2 años que fuimos, ¿sí?, a lecherías, ver, yo lo vi hace muchos años y eso no estaba así, pero ver la corrosión, todo lo que estaba ahí cerca, que tenía metal, mire, se lo comió. Y eso es irreparable, o sea, es una pérdida total. Entonces, así es el pecado en la humanidad. La humanidad necesita el evangelio, pero el evangelio completo de Jesucristo. Amén. Que comienza con arrepentimiento y fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en la obra redentora, hasta la venida de Jesucristo nuevamente, a reinar sobre la tierra, ¿no?, en el milenio. Entonces, bueno, todo el plan completo del Señor. Entonces, vamos a orar, vamos a ponernos sobre nuestros pies.